Hola, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, maestra. Ahí estamos batallando. ¿Están batallando? Sí, ¿Están batallando? ya queremos dormir temprano. ¿Ya tienen sueño? Bien, vamos a ver cómo está la audiencia el día de hoy? Bien, maestra, buenas tardes. Flor de Lis, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Está Jenny, Alejandra. Obdulia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. ¿Quién más? Está ahí, la compañera que dice su pantalla, dice Marty. Buenas tardes, maestra. ¿Cuál es tu nombre, hija? María del Carmen. María del Carmen, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, ¿verdad? Somos poquitos en la sesión, pero bueno, ¿sintieron el temblor? Sí, Sí, bastante. maestra, bastante. Estuvo feíto, ¿verdad? Sí, la verdad. Está padre. Para divertir un rato. Para recordar otra vez, dice, hasta la canción de Chicoche, ¿no? Ya ahorita es todo es viral aquí en las redes sociales, el tema del sismo. Bueno, esperemos que pues, las cosas no se empeoren y que estemos bien. Y, pues hay que estar alertas. Bueno, con respecto a esta semana, jóvenes, agradezco a todos a los que enviaron sus actividades en tiempo y forma, e hicieron buenos trabajos. Incluso ahorita pues apenas terminé de revisar algunos, por eso no había entrado porque se me fue el tiempo. Pero estaba yo en línea en la plataforma revisando los últimos trabajos de los compañeros que enviaron. ¿Sí? Pues se dieron cuenta, estamos trabajando con otras disciplinas, ¿verdad? Que están relacionadas con el área social y las ciencias humanidades, que es pues prácticamente con las disciplinas con las que nos relacionamos y que nos apoyamos para nuestros procesos de intervención. ¿Sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, ustedes en este trimestre que van, pues están viendo algunas materias ya propias de la disciplina, así como es esta, y es donde ustedes tienen que tener toda esa información, apropiarse de sus conocimientos, reforzarlos para continuar con las siguientes materias, porque ya ustedes van a empezar a tener actividades o llevar a asignaturas propias de la disciplina para que refuercen esos conocimientos y esas habilidades que el trabajador social debe de tener. Así que, por favor, yo les pido que estos apuntes que ustedes tienen los mantengan activos, los repasen, incluso les pueden servir de apoyo para otras actividades. ¿Sí? Pues muy bien. Sí, maestra. También vamos a ver por aquí, déjenme ver, porque descargué algunos trabajos de ustedes. Bueno, pues hablamos en esta actividad, en esta semana, seguimos hablando de la antropología. Si bien la teoría antropológica nos
nos dirige, ¿a qué nos dirige? Nos dirige a explicar procesos y fenómenos sociales desde el punto de vista de la antropología social que nos interesa abordar en esta asignatura. ¿Qué procesos y qué fenómenos sociales pueden ser, tales como la comunidad, otro puede ser el parentesco? ¿Sí me escuchan? Nomás oigo donde le suena. Sí, maestra, sí le escuchamos. Sí, maestra, sí lo escuchamos. Sí, correctamente. Ay, Jesús. María del Sí. Carmen, creo ¿Sí nos que- escucha? ¿Sí María nos del- escucha, maestra? sí, yo sí les escucho bien. Ah, bueno. A ver, María del Carmen. Por favor, María del Carmen. Es que no. Ella no nos escucha y tiene activado su micrófono. ¿Nos escuchas, Mari? Bueno, ya lo puse porque hace mucho ruido, Mari. Tienes que tener mucho cuidado con tu cámara, con tus actividades que haces. ¿Me escuchas? La semana pasada hubo algo chusco por ahí. No nos escucha, ¿verdad? Ya está, ya quitó la cámara mejor. Mari, Mari. ¿Yo será que ya se salió, Mari? Jesús se ríe mucho, que se ríe Jesús. Bueno, No, lo que pasa es que dijo, desactiva el audio, ya lo desactivó. Cuidan su cámara y ya lo desactivó la cámara también. pues no le dije que se saliera, conste. Es simplemente que debemos de tener cuidado porque luego salen cosas y estas sesiones son grabadas. Entonces, pues yo a veces por más que quisiera no podía estarle diciendo, oye, estás haciendo algo que no debes. Entonces tenemos que hacer un espacio, buscar un espacio adecuado donde nadie nos interrumpa. Sí, yo tengo a mis hijos allá, yo estoy ahorita en mi habitación mejor porque mis hijos, ellos están con sus actividades y luego, mejor, en este horario no me hablen para nada. Entonces, pero bueno, entonces es importante porque luego igual es el audio, si tienen activado ustedes el audio, no me escuchan bien a mí o yo no les escucho bien a ustedes. Pero bueno, cuando se requiere su participación, ahí sí les voy a pedir que activen y ya les damos el tiempo para que ustedes participen, ¿de acuerdo? Bueno, continuando con la explicación que, bueno, ¿a qué nos dirige el estudio, la teoría antropológica? Pues explicar diferentes procesos, ¿verdad? Y fenómenos sociales. ¿Cuáles son los que yo les había mencionado? ¿Qué fenómenos les mencioné? ¿De qué se habla de esta antropología, maestra? Es lo que quiere decir. Lo que estaba comentando de la teoría antropológica que se dirige a explicar procesos y fenómenos sociales tales como cuáles. Yo les había comentado que como la comunidad, ¿cuál otro? La cultura, maestra. Ujú. La ¿Qué más? cultura, la religión y ¿qué más menciona aquí? Muchos son los procesos y fenómenos sociales. En realidad, pues tenemos alrededor de nosotros una gran cantidad de fenómenos sociales que en la antropología social puede ayudarnos a explicar. Así como el parentesco, porque por ejemplo, nosotros cuando hablamos de nuestra árbol genealógico, si ustedes ya lo han hecho en alguna otra asignatura o en alguna otra nivel educativo, cuando hacemos nuestro árbol genealógico tenemos el parentesco y vemos cómo estamos desde nuestros antepasados y quiénes son nuestra familia política, que se llama la familia política, los de sangre, los que continúan con una descendencia sanguínea, nuestra familia directa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso también lo explica otros aspectos como la democracia, las instituciones, etcétera.
Pero bueno, la antropología ha dejado bien claro con y principalmente los antropólogos, los científicos que se dedican a esta área, realizar estudios sociales, que realizar estos estudios sociales deben tomar en cuenta una madura visión del mundo, deben de estar preparados. Y esto provoca que la misma disciplina ofrezca descripciones, postulaciones, por su diferente concepto o concepción social. La práctica de la antropología nos ha demostrado también que como disciplina encontró en el ser humano sus posesiones, su organización social, su diferencia política, su diferencia cultural, el cultivo que ha permitido expresarse científicamente. Entonces, el campo de trabajo de la antropología social tiene que identificarse con estas implicaciones que plantean al hombre, su sociedad y su entorno ecológico. Si recuerdan ustedes la actividad, las diapositivas pasadas, de la semana pasada. Si recuerdan que cuáles eran los temas de interés de la antropología social. Sí, maestra. La antropología se habló de la semana pasada sobre lo físico, se habló de la manifestación de las culturas sociales y las comunidades y del estudio del hombre. Como antropología es importante, como trabajo social es importante conocer la teoría de antropología para poder comprender de la situación que pasa alrededor de nuestro país, conocer la cultura de cada estado. Tenemos diferentes pensamientos de cada estado. Por ejemplo, Tabasco tiene otra cultura, Chiapas tiene otra cultura, pero siempre y cuando es muy importante conocer la cultura de nuestro país, no nada más nuestro estado de Chiapas, sino todo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar y comprender el objetivo de qué podemos situar esa situación problemática que pasa en nuestro país. Por ejemplo, como yo le comentaba a aquel clase, cuando me tocó en urgencia con un paciente del área aquí del municipio de Juárez, Chiapas, una comunidad que se llama Arena Nuevo Chichonal, que esta persona tiene otro tipo de lenguaje, pero sí es importante de entender por qué a veces nosotros dijimos, no le entendemos, por qué, y es importante, entonces la antropología nos enseña es conocer el estudio del hombre de toda la sociedad que está pasando alrededor de nuestro país, pero siempre y cuando conocer la cultura para que podamos sentir cómo podemos cooperar para que porque todos somos iguales. Aunque ellos tienen diferentes lenguajes, pero todos somos los mismos humanos. Así es. Bueno, entonces la antropología abarca estos aspectos socioculturales que están alrededor de nosotros. Pero ahora, también la sociología, ya lo platicábamos, cuál es el origen de la sociología, cómo es objeto de estudio, y tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver con el contexto sociocultural también, ¿verdad? Entonces, es otra de las disciplinas que también están relacionadas, la antropología social, la sociología. Entonces, igual en la primera parte de la primera unidad, hablábamos de la sociología, cómo vemos, cómo se da esa mirada sociológica que incluso en el libro que ustedes consultaron, donde hicieron las primeras actividades, ven ustedes en ese libro, ven unas imágenes. Si realizaron la actividad y ustedes al leer lo que indicaba la lectura, mencionaba que podíamos observar en el libro, podíamos observar las imágenes y veíamos, observáramos todo de tres diferentes fotografías. Entonces, cómo cada fotografía tenía aspectos sociales y culturales de la región y era una familia y entonces, y podíamos describir a través de la observación, a través de la fotografía, ¿verdad? Entonces, sí es importante que estas disciplinas que vamos a analizar el día de hoy, que vamos a reflexionar de la actividad que ustedes realizaron, vemos que la antropología social
la sociología también, y ahora la otra que también tiene que estar relacionada es la psicología social. En este caso nos interesa más el aspecto social. Pero bueno, aunque la psicología tiene su origen, el origen de esta disciplina se inicia, precisamente nos dice en la literatura, con el desarrollo de la medicina. No se puede dejar de reconocer el papel de la psicología que ha jugado para dar vida tanto también a la sociología, a la antropología, como disciplinas científicas particulares. La antropología tiene una deuda con la psicología y aunque abreva en los métodos básicos de la sociología, desde que el mundo europeo empezó a conocer el globo terráqueo para la cultura occidental, percatándose de que de una gran diversidad humana real. ¿Sí? Somos tan diversos y ustedes nos damos cuenta, damos un recorrido por todo el mundo, hay una diversidad enormemente cultural. Desde que la antropología empezó a definir su metodología y su objeto de estudio. Entonces, por eso hay diferentes disciplinas dentro de la antropología, en la antropología física, la antropología social, incluso ahorita hay otras áreas como la antropología aplicada, también al área de la salud. Entonces, que más adelante vamos a ver, hay unos artículos que ustedes tienen para realizar otras actividades. Y entonces, bueno, es así como también debemos reconocer que su criticable origen colonial poco a poco pues, se ha ido dignificando. Entonces, seguimos, se siguen haciendo estudios y se siguen incluso haciendo otras áreas específicamente para abordar pues, todos los temas que desarrolla cada disciplina. Bien, entonces la actividad que nos pedía realizar para esta semana o que ustedes realizaron, pues era hacer esa comparación, ¿no? Definir cada una de las disciplinas. También les pedía sus características, sus similitudes, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ahora sí me gustaría que algunos de ustedes nos pudiera compartir qué fue lo que ustedes trabajaron, cuáles son esas características que tienen en común y cuáles son esas similitudes, cuáles son esos significados que ustedes encontraron. Bueno, maestra, yo lo que yo entendí del cuadro que hicimos de esta semana, que tiene diferentes relaciones tanto de antropología, sociología y psicología. La antropología es donde se estudia del hombre, es la persona donde tenemos que observar a los seres humanos y sobre la cultura, pero tiene la diferencia en la sociología. La sociología significa es solucionar las problemáticas que pasan a nuestro alrededor. Sociología tiene una manera de solucionar las problemáticas que pasan en la sociedad. La antropología es el estudio del hombre. Y la psicología es observar emocionalmente a la comunidad para poder orientar y capacitar, para poder calmar todo esto emocionalmente, pero sí tiene diferente relación con esta antropología y sociología, perdón. Entonces, estos tres mencionas importantes, maestra, que es como si fuera a comprender de que solucionar el problema, identificar el estudio del hombre y sobre todo entender emocionalmente por qué está sucediendo este tipo, esta mentalidad. Entonces, hay diferentes situaciones que nosotros tenemos que conocer los pasos, tanto la sociología, antropología y la psicología, que es importante de analizar, ok, solucionar problemáticas que está pasando en el pueblo, por ejemplo, de coronavirus. Bueno, del coronavirus está pasando esto y esto, ok. Antropología, que conocer a las personas para poder platicar por qué está sucediendo estas situaciones, sobre todo apoyar. Y conocer por qué está sucediendo esta depresión,
por los mismos de todo este tipo de problemas. Es importante solucionar y conocer cada paso para que podamos confrontar. Como trabajo social, tenemos que estar preparados y enfrentar todo esto, porque yo sé que no es fácil, porque también suele pasar a nosotros, pero nosotros tenemos que tener una mente positiva para poder solucionar toda esta situación. Así es, comparto muy bien, gracias Jesús. Comparto la opinión de Jesús, me parece muy bien, muy acertada. Como estas tres disciplinas, ante la situación que estamos viviendo, es un claro ejemplo de que las tres atienden la situación de la pandemia. Sí, este fenómeno social es un fenómeno social que también, o sea, la pandemia va a generar fenómenos sociales. ¿Cuáles? Un montón, muchas cosas. Desde que hablamos, incluso desde el estrés, el desempleo, desde la violencia familiar. Entonces, vamos a encontrar aspectos desde la antropología social, desde la antropología, la sociología y la psicología social. Entonces, ¿por qué? Porque las tres disciplinas abordan al ser humano desde un contexto específico y que están relacionadas. Me parece muy bien. Entonces, vamos a escuchar otra opinión. Vamos a ver si la compañera Flor de Lis, por favor. Maestra, yo lo que le puse, que cada una de las disciplinas, perdón, están relacionadas entre sí, cada una de ellas. Por tanto, la relación que tienen es la realidad social. La antropología es una ciencia que estudia al hombre y el fin de todos sus aspectos, económico, social y en cualquier grupo que se relacione en cualquier grupo que se relacione. Y la sociología estudia el comportamiento de las personas y la sociedad y su entorno. Y por lo tanto, pues, es como comentaba aquí nuestro compañero Chucho. Entonces, la psicología social busca comprender la naturaleza y pues yo identifico que trabajan entre sí en un mismo fin, el comportamiento humano, lo que nos comentaba hace un momento. Ya sea económico, la cultura de cada uno, y pues, y al final tienen un mismo objetivo, que es el desarrollo del individuo y la manera en que se mueve en la sociedad y sus expectativas. Muy bien, Flor de Lis, ¿verdad? Sí. Hay otra, Flor Anaís. ¿Estás ahí, Flor Anaís? ¿Nos puedes compartir también? Sí, dígame. Queremos escuchar tu opinión también sobre la actividad que realizaste esta semana. Ok, de las tres disciplinas. Así es. Considero que a pesar de que son distintas, se relacionan entre ellas porque al final una se apoya en otra. Por ejemplo, aunque la antropología se basa más en los estudios del pasado, las otras dos disciplinas se encargan de estudiar lo que acontece. También utilizan ese pasado para tener ese referente en relación a cómo se maneja la sociedad en sí. De esa forma van ellos comprendiendo las relaciones que se van estableciendo entre cada uno de los miembros de, no sé, de la familia o la relación que existe en el trabajo o en las escuelas. Y de esa forma es que, vaya, se apoyan unas, se relacionan y se complementan. Así es. Y pues eso sería todo. Muy bien, gracias, Flor Anaís. Incluso, por ejemplo, en el trabajo que tú enviaste, tu cuadro comparativo me pareció muy interesante, muy explicado. Mencionas ahí ciertas características de cada una. ¿Me permites? Voy a tomarlo aquí como referencia en la clase. Ok. Sí. Esas características que menciona la compañera en ese cuadro comparativo nos habla de características de la antropología, pues que estudia la especie humana.
Es una característica de las otras también, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos? Es una disciplina, la antropología es una disciplina, dice, unitaria e integrada. ¿Ok? Es también para las demás, es de carácter social, es también, ahí encontramos también similitudes, ¿verdad? Porque también el cuadro encontraba similitudes, pedía similitudes, perdón. Entonces, las tres son de carácter social, es concreta e histórica, y también las demás son concretas e históricas porque llevan una secuencia histórica también del estudio que hacen. También nos menciona pues, que estudian al hombre en sociedad, ¿sí? El comportamiento, ¿sí? Es carácter científico y social, es un estudio riguroso, cada una también hace un estudio riguroso, utiliza herramientas metodológicas. Si ustedes se dan cuenta, las tres utilizan herramientas metodológicas para poder dar un resultado sobre lo que se está abordando. Rigurosidad y credibilidad, que bueno, a través de esas herramientas metodológicas se busca tener esa rigurosidad y esa credibilidad. No solamente porque nos dediquemos a hacer algo e investigar, tenemos que dar a la persona o a la institución, a la sociedad que es creíble, que es algo verdadero de lo que estamos haciendo y tiene un carácter científico. Entonces, esas tres características pues las poseen las tres disciplinas. Estudia los procesos mentales, específicamente ¿quién? Ahí sí hay una diferencia, encontramos ahí las diferencias, que la única que puede estudiar esos procesos mentales, pues es la psicología social. Aunque también la sociología, pues se tiene que apoyar de esa psicología social, porque a veces los comportamientos humanos pues están generados por esos procesos mentales. ¿Sí? Pues la vertiente psicológica, especialmente psicología, trabaja aspectos psicológicos de la vida social, pero fíjense, si la psicología aborda esa parte en el ser humano, aspectos psicológicos, nosotros nuestros aspectos psicológicos los vamos a desarrollar también en esta vida social, porque tenemos una vida social. Entonces, y además que también menciona que se centra en problemas sobre la personalidad. Pero en fin, que esas actividades o esas situaciones, características que presentan las disciplinas, pues vemos que encontramos similitudes y encontramos diferencias que ahí la compañera abordó en su cuadro. También otra diferencia que encontramos, pues dice interés por las ciudades antiguas. ¿Eso a qué disciplina corresponde? A la antropología. Pero además, no solamente es una curiosidad por las ciudades antiguas, sino simplemente están buscando la explicación, para dar una explicación el por qué, cómo se fueron dando las civilizaciones. Si ustedes han escuchado noticias o han visto en televisión las noticias, ustedes en la actualidad se han reportado nuevos hallazgos antropológicos. ¿Sí? En pleno siglo XXI, nuevos hallazgos que, bueno, decimos cómo fueron cubiertas y apenas ahora lo están descubriendo y al momento de cuando ustedes, por ejemplo, si han tenido la oportunidad de visitar zonas arqueológicas y ver cómo están esos monumentos, cómo eran esos edificios y que además parece que usaron una tecnología increíble pues para poderse comunicar, para poder tener esa supervivencia y que bueno, y que data hasta la actualidad. Maestra. ¿Verdad? ¿Sí? Perdón, solo aportar que en relación a lo que comentaba de la antropología, yo leía que realmente estudiarla había servido en un caso específico para conocer el tipo o cómo se organizaba la familia. Hablaba de la cueva de Altamira, que se localiza allá en España, y decía que los vestigios o los restos que habían localizado decían que a pesar de que los primeros individuos vivían en cuevas,
encontraron cierta organización en esas cuevas que los hacían pensar que ellos tenían destinado su sitio dentro de la misma cueva para hacer su comida, para tener su lugar donde, no sé, tomaban, donde dormían, y otro lugar donde desmembraban a las bestias para su alimentación. Y realmente considero que de ahí es donde van tomando la psicología, este tipo de cosas, incluso la sociología, para saber cómo ha sido desde un inicio la misma socialización de las personas. Fíjate bien, ahí por ejemplo dice, bueno, cómo el origen, o sea, nos va a dar la explicación desde cómo ha sido el origen de la vida y cómo ha sido el origen incluso de la familia, ¿verdad? Entonces nos está dando los cimientos, porque en la actualidad pues, encontramos nuevas cosas, nuevos fenómenos sociales que se han presentado a lo largo de la historia y que, por ejemplo, en lo particular, para mí hay cosas que no estoy de acuerdo, que se están viviendo en la actualidad, pero sin embargo, bueno, respeto esa parte, pero entonces dentro de mis principios, dentro de mis valores, dentro de mi formación, dentro de mis conocimientos, pues está cimentado, entonces, ¿dónde viene el origen de la familia? ¿Cómo se ha propiciado? Y cómo desde nuestros antepasados quedan los cimientos. Y en la actualidad se siguen dando hallazgos que nos van a dar más explicaciones, ¿no? Entonces, luego encontramos cosas sorprendentes, rituales que se hacían en la vida pasada, en las épocas pasadas, cómo se hacían rituales, los dioses que ellos adoraban, etcétera, etcétera. Pero todo ha tenido un significado a lo largo de la vida y se han ido explicando conforme el tiempo va pasando. Entonces, ¿para qué nos sirven estos hallazgos o para qué nos sirven? Pues para tener ese cimiento y esas bases. Y entonces nos hace reforzar. Entonces, esa parte que la antropología social nos brinda, nosotros también es para reforzar y poder sustentar las teorías que existen. ¿Sí? Entonces, efectivamente, como dice la compañera, el interés o ese abordaje que hace el área de antropología, pues está combinado con la sociología, con la psicología y con otras disciplinas, ¿verdad? Entonces, esas diferencias que podemos encontrar específicamente de las tres disciplinas, cada una, pues ya nos va dando también en que pues hay cosas muy particulares que la otra disciplina no puede abordar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, en el caso de la psicología social, pues nos dice, aquí la compañera Flor nos dice que centra su atención en las condiciones sociales del comportamiento individual. O sea, va más, se refiere que va más a la parte individual. Pero esa parte individual de la persona está relacionado con un comportamiento. El comportamiento individual luego esa persona, ese sujeto pertenece a un grupo social y ese comportamiento individual se va a ver reflejado en el grupo al que pertenece, ¿verdad? Entonces, por eso ahorita en las cosas que nos están pasando en la actualidad, por este confinamiento, que yo les decía, hay muchos temas por abordar, muchos temas que se están abordando, desde la familia, desde el estar precisamente confinados, estar reunidos en un solo lugar, pues está generando también ciertos conflictos, tanto emocionales, pero que esos conflictos emocionales de manera individual van a afectar al grupo social al que pertenecemos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿de qué manera? ¿Ustedes cómo lo pueden apreciar? Cada uno de nosotros tiene una situación distinta, ¿no? Quienes a lo mejor estamos en casa trabajando y quienes a lo mejor tienen que salir a trabajar y efectivamente estar fuera
estar en su centro de trabajo. Entonces, ¿y cómo es el ambiente con los integrantes de la familia? Cada uno en su mundo, cada uno. Entonces, ¿y en qué momento cuando convives y cómo lo estamos afrontando? Porque fíjese nada más, esto empezó en marzo. ¿Cuántos meses llevamos? ¿Sí? 4 meses. 4 meses, maestra. Con Es parte de nuestra vida, ya nos acostumbramos. sí, A ver, pero Obdulia. Sí, pues emocionalmente creo que al principio sí nos afectó porque nos generó incertidumbre. Incertidumbre porque tenemos conocidos de alto riesgo, familias de edad avanzada, y esta situación, o sea, paralizó en gran manera nuestras actividades y era así como que de repente sí te afecta porque tienes hábitos y de repente tienes que transformar esos hábitos, ¿no? Entonces, sí afecta, de alguna u otra manera afecta, pero de uno depende el tomarle lo positivo a las circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi familia, pues un poco de lo que yo viví en mi familia, pues nos dijimos, bueno, aprovechemos de estar juntos, aprovechemos de hacer cosas diferentes, ¿no? Y como le comenté, creo que usted fue en su clase la otra vez, mi vecina lo tomó de otra manera. En mi caso, yo tengo un negocio, tenemos un negocio familiar y vivimos de ello. Mi esposo trabaja en una editorial también, pero esa sí paró. Él daba conferencias en las primarias y secundarias, entonces se quedó sin dar conferencias. Él gana dando conferencias, si no da, no gana. Entonces fue una situación así un poquito, podemos decir, complicada, ¿no? Pero tomamos lo bueno y pudimos salir adelante. El día de hoy lo vemos normal, estamos empezando a reanudar nuestras actividades y puedo decir que como familia afectación grave no hubo. Entonces, porque no hubo, por ejemplo, esa depresión, no hubo por qué llorar por la situación. Y como le comentaba en su clase pasada, creo que usted fue a mi vecina, sí, mi vecina se puso muy mal, ella lloraba, ella no quería hablar de la situación, ella no sabía qué iba a pasar, a pesar de que su esposo sí seguía trabajando, su hijo mayor seguía trabajando. Entonces, creo que el estado emocional se afecta de acuerdo a cada, o sea, es diferente en cada persona. O sea, yo pude observar eso, ¿no? Yo pude estar tranquila, siento que tomé esta situación de diferente manera, pero hay otras personas que no, otras que se quebraron, otras que se deprimieron, otras que pensaron quizá lo peor, no sé. Se necesita platicar con las personas para poder saber qué tanto es su afectación emocional. Así es, Obdulia, sí. Maestra, por ejemplo, el caso de que estamos escuchando es la situación de Obdulia. Entonces, como trabajo social es momento de escuchar a las personas esta crisis problemática. Entonces, como trabajo social tenemos que tener una motivación y de explicarle de las situaciones que está pasando esta pandemia. Sé que no es fácil de superar estas situaciones porque muchas familias tienen hijos, tienen esposo y todo. A veces no encontramos de qué manera se puede solucionar, pero sí los padres tienen que trabajar para tener estabilidad. Como le decía, esas generaciones vienen por generaciones, maestra, porque aquel tiempo, aquel siglo que haya pasado, viene por cadena. Han pasado de diferentes enfermedades, no nada más de coronavirus, también hablaron de varios. Entonces, en las situaciones que vimos el caso de Obdulia, sí es importante de escuchar y de analizar cómo podemos solucionar esta crisis problemática. Como trabajos sociales tenemos que tener la mente como psicología, tenemos que tener la mente de sociología y tenemos que tener la mente de antropología.
no nada más de tener de que somos trabajo social y nada más, no, tenemos que tener toda esta mentalidad, de toda esta disciplina para poder entender de cómo fomentar estas actividades, de cómo podemos prevenir, de cómo de hacer este programa, de hacer unas actividades para que la familia tenga una mente positiva, porque sabemos que no es fácil, yo sé que no es fácil de solucionar, pero sí es importante que como este trabajo, como estamos escuchando la situación de Odulia, hay que tener esta actividad, un programa para que podamos levantar más. Así es. Lo que tú quieres dar a entender en el comentario también es que ustedes deben de tener los conocimientos de cada estos aportes teóricos que nos da estas disciplinas. Ahorita es muy importante, como mencioné, Obdulia decía, bueno, cada quien lo vive de manera distinta, su vecina, ellos. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Estamos hablando desde el punto de vista personal, desde la psicología, cómo abordamos el problema, o sea, cómo abordamos la situación, cómo la vivimos, lo que percibimos. Entonces, pero además, piensa bien, desde lo individual, que tiene que ver con la psicología social, luego, como pertenecemos a un grupo, que es la familia, eso también se contagia al grupo. Si Obdulia estuviera triste, llorando todos los días, estuviera, ay Dios mío, o sea, desde la perspectiva o desde cómo lo percibe la situación ella, ahí entonces se refleja el comportamiento, se va a reflejar en lo social, con su familia, y después con su familia, con el grupo de personas con las que se rodea. Ahora, se dan cuenta en la interacción social en esta situación que estamos viviendo, de qué manera se ha modificado, de qué manera estamos interactuando en la actualidad. A ver si Alejandra, Jenny, Fabiola, quiere abordar este comentario. ¿Qué es lo que más extrañamos, jóvenes? O sea, si estamos diciendo, Bueno, podría comentar que, por ejemplo, algo que podemos decir que extrañamos la interacción con nuestros amigos, con nuestras propias familias, porque pues tenemos la familia primaria, nuestros hijos, bueno, muchos que ya tienen hijos, pero pero los familiares, por ejemplo, ir a las fiestas, a los eventos, todo eso. Bueno, sí, es que, pues, por ejemplo, ir a las videoconferencias. Siento que no me escucho. ¿Me escucho? Estamos. Lo que comentaba Alejandra que dice que extraña mucho la comunicación con la familia, con los amigos, también ir a la fiesta con la sociedad y prácticamente la normalidad, pues, como todo que vivíamos a la vida. Ahora sí habla, Alejandra, habla. Perdón, es que casi no. Es que hay otro ruido, hay un ruido casi como una fiesta, ¿verdad? No, ojalá, no. Se escucha otro ruido, pero sí te escuché de tu participación, Alejandra. Siguen interactuando en familia. Es importante, o sea, para que ustedes se den cuenta cómo el aspecto sociológico seguimos todavía interactuando, porque no podemos estar aislados, no podemos estar solos. ¿Está alzando la mano Fabiola? Sí, maestro. Bueno, sí, con relación a lo que estaba comentando la compañera, igual creo que es de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos, que es la convivencia, la socialización pues que tenemos entre unos y otros. Y el que nos mantengan aislados, como usted comentaba hace un momento, nos hace a algunas personas
caer en depresión, en estrés. Por ejemplo, a las personas que nos quedamos trabajando, tuvimos que hacer dobles jornadas. Entonces eso te produce estrés, te produce otros retrasos. Y son cosas que al final, pues sí, causan de cierta forma un cierto daño, pues también. Pero creo que lo más importante es la convivencia con las personas. Por ejemplo, a mí en lo particular soy una persona a veces que no tengo esta facilidad de tener pues mucha amistad con las personas. Pero por ejemplo en mi trabajo eso es lo que más me gusta. Yo estoy en el área de pagaduría donde atiendo a muchas personas que llegan a hacer su cobro. Entonces ese trabajo me gusta por eso, porque yo puedo conocer personas, puedo relacionarme con ellas y a cierto tiempo ya ellos me conocen, me saludan, me hablan en cualquier lugar, en la tienda. Entonces eso es lo bonito. Mande. Fabiola, se tiene que llevar bien contigo porque si no, no hay pago. No les pago. Sí, pero de verdad que esa es una de las cosas bonitas y por eso igual esta licenciatura de trabajo social me gusta, porque es eso, tener pues relación con varias personas y aunque no las conozcas, entablas una comunicación con ellas, aunque así no sea la primera vez que las ves. Pues tienes esa motivación pues de comunicarte y de entablar una cierta comunicación con ellos. Creo que en esta etapa fue lo más difícil para todos. Los que se quedaron pues por necesidad o por enfermedad aislados, era una de las cosas más feas. Por ejemplo, a mi hermana igual, a ella le dio, fue positiva, se estuvo encerrada, pero ya llegó el momento que dice, ay no, yo ya estoy fastidiada, estoy harta de estar encerrada, porque ya no soportaba ese aislamiento. Entonces, pues gracias a Dios, ya ahorita ya salió negativa y ya, pues ya, ahora sí que su mismo semblante, pues ya es otro. Es mi parte. Maestra, lo que comentaba Fabi es muy cierto, maestra, porque fíjense que cuando estábamos toda la normalidad, teníamos varios contactos, comunicación, teníamos una vida saludable y todo, pero ya a la raíz de que pasó el marzo para acá, ya empezamos a tener otra mentalidad de que no es lo mismo como antes, maestra, porque antes teníamos una comunicación, nos saludábamos, nos abrazábamos, platicábamos, comíamos junto con ellos, pero ya empiezan otra mentalidad de que no tenemos este tipo de ambiente. Ahora ahorita en este caso, yo trabajo en la farmacia, estoy solo, ya no tengo comunicación con nadie. Nada más voy, me pongo cubrebocas y careta, busco la información, lo que me van a dar y me regreso. Ya es muy diferente de esta socialidad, pero ojalá Dios quiera que ya cambie la pandemia, ya podemos llegar a la normalidad. Pero también hay personas que ya no se puede confiar, maestra, porque ya se están traumando de este tipo de problemas. Porque, por ejemplo, yo me junto con Fabi, ya vemos que los dos trabajamos en el hospital, pero ya cuando dice, llega la pandemia, no se saluda, tu sana distancia a 2,5 metros, nada de besos, nada de abrazos, ya empieza a decir por qué pasa, o sea, por ejemplo, no sé, algo que... Tienen ustedes que tener los conocimientos de Claro. Entonces, también lo importante que hay que recordar que este periodo nos da la pauta para mejorar cosas, tener nuevos conocimientos. Nosotros que estamos en el área educativo, tenemos que preparar, nosotros tenemos la oportunidad de enseñar a los demás, de reproducir ese conocimiento que ya adquirimos y decir, bueno, ¿de qué manera podemos afrontar esta nueva normalidad? Por ahí hablaba, una de sus compañeras decía de lo que ya pasó, eso no ha terminado, esto no ha terminado, eso todavía, entonces, llevamos 4 meses, decíamos, de confinamiento o de encierro, o de resguardo. Entonces, pero cuando decimos eso, decimos cada uno tiene que ver de qué manera se ha resguardado, cómo ha estado en su casa, qué situación ha pasado en casa, la parte de lo que necesita para estar dentro de casa, como alimentación,
luz, todos los recursos que necesita para poder estar bien en casa y con su familia, si los tiene o no, porque pues incluso también el trabajo depende mucho de que estemos bien, de que nos podamos alimentar bien, porque si no hay esos recursos, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces también da la pauta para que nos preparemos, para que aprendamos, estudiemos y tengamos nosotros la oportunidad de poder prepararnos para este regreso a la nueva normalidad. O sea, se le está llamando, se le está utilizando estos términos porque va a ser un cambio en el comportamiento de los sujetos. Y estamos viendo ahí a la sociología y estamos viendo aquí en otro a la psicología. ¿Sí? Porque dice el compañero, es que hay quienes de pronto dice 2 metros y medio de sana distancia y es como que están traumados. No, no están traumados. Tenemos que hacer una responsabilidad social, saber cómo la vamos a aplicar, porque al regreso no es que ya vamos a llegar y ahora sí todos vamos a abrazar. La verdad es que esto no es así. Esto no es así. Entonces puedes abrazar a tu familia, pero tienes que estar completamente seguro de qué tan sano estás. O sea, hay muchas cosas. Es un tema muy, muy, muy amplio y entonces hay muchos fenómenos que están saliendo y ahorita ustedes logré percibir que hay varios fenómenos que ustedes mencionaron ahí. Entonces es lo que yo les hacía énfasis para que ustedes reflexionen sobre todos los temas que se pueden abordar desde el punto de vista social y cómo estas disciplinas nos ayudan a entender y dar una explicación. ¿Sí? Bueno, pues entonces ya el tiempo se nos agotó, jóvenes. Espero que esta retroalimentación haya sido de mucho provecho y vamos a continuar con nuestros trabajos. Esta semana vamos a continuar con 2 actividades que están marcadas. Así que por favor, concéntrense, hagan sus organización de tiempo para trabajarlas bien y enviarlas. Bien, hasta aquí es todo por hoy, jóvenes. Les deseo que tengan una linda tarde. Si alguien quiere hacer un último comentario, con gusto. Tienen unos 2 minutos más. No, maestra, todo bien. Bueno, entonces, jóvenes, que la sigan pasando muy bien, que tengan una linda tarde y nos vemos pronto la próxima semana. Igualmente, Gracias, maestra, maestra, igualmente, Dios le adiós. bendiga. Gracias. Igualmente. Allá hay que hacer fiesta, ya hay que hacer fiesta. Más extraña a Jesús en la fiesta, dice, y la comida. Ya extrañamos los taquitos de Jalapa. Ah, bueno. Muy pronto, ¿eh? Anda, Pronto. que estén bien. Adiós, banda. Dios los bendiga. Cuídense. Hasta Ya. luego. Bye, adiós.